¿En qué ocasión tú has pedido hablar con el gerente? Historia 1. Una noche, cerca de las 11, pasé por el autoservicio de mi Whataburger local. La mujer que atendía la ventana tenía unos años. Era muy corpulenta, esto importa, y estaba llorando. Resulta que varios de sus compañeros más jóvenes que trabajaban con ella le estaban diciendo cosas tremendas. Tan alto que hasta yo las pude oír a través de la ventana, por encima del ruido del motor y de la radio. Decían cosas como: eres una maldita gorda, deberían cazarte como a un elefante, o seguro ni te ves ahí abajo para lavarte, estás tan gorda que apuesto a que esa parte está podrida de lo asquerosa que... También la invitaban a que se quitara la vida, diciendo que era una perdedora por ser gorda, vieja y trabajar en Whataburger. De verdad, fueron horribles, despreciable. Ella intentaba mantener la compostura, pero no pudo aguantar y se puso a llorar. Cuando me dieron la comida, traté de decirle algo amable, y luego le dije a mi esposo que no nos iríamos todavía. Estacioné el auto, entré y pedí hablar con un gerente. Cuando apareció, le conté todo lo que había escuchado, identifiqué a los abusadores y repetí las burlas específicas que les oí decir. Le dije que esa mujer actuó con profesionalismo y que merecía un aumento. Luego le pregunté qué ganaban ellos al meterse con alguien a quien claramente veían como inferior. Y, para rematar, saqué el típico consejo de: sus madres deberían avergonzarse de haber criado a unos hijos tan malos. El gerente se disculpó y me ofreció devolverme el dinero. Pero le aclaré que no me importaba el reembolso. Lo que quería era que se hiciera justicia, que esos empleados no podían seguir tratando así a nadie. Y que si él realmente quería solucionar el problema, tendría que arreglar que ese lugar fuera seguro para ella. Porque lo que hicieron era completamente inaceptable. No sé bien qué pasó después, pero sé que ella sigue trabajando ahí, aunque ahora en el turno diurno. Historia 2. Una vez, o bueno, algo así, tuve una experiencia bastante incómoda que quiero contarles. Estaba en el súper comiendo mis compras, vestida con lentes, pantalones de yoga y una camiseta holgada. Normalmente yo misma acomodo las bolsas, pero ese día el joven que ayudaba con ellas ya estaba allí, así que lo dejé encargarse. Mientras hacía su trabajo comenzó a hablar conmigo, algo casual, pero de repente me soltó: me encantan esos lentes que llevas, te hacen ver súper atractiva. ¿Has pensado en hacer contenido para adultos? Creo que deberías, me encantaría verte. Me quedé en shock, sin saber ni qué responder. Miré a la cajera, que estaba igual de sorprendida que yo. Ella de inmediato llamó por el intercomunicador y pidió con urgencia a un gerente. Luego, alejó al joven y se colocó entre nosotros como una especie de barrera protectora. El gerente llegó rápidamente y la cajera le contó todo. El chico ni siquiera parecía comprender que había cruzado un límite serio. Por suerte, me dieron las compras gratis, un crédito en la tienda, y el tipo fue despedido en el acto y retirado del local. Para asegurarse de que me sintiera segura, varios empleados me acompañaron hasta mi carro para ayudarme a meter las bolsas y para que el ex empleado no supiera dónde estacioné ni cuál era la placa de mi vehículo. Nunca pedí hablar con un gerente, pero esta historia creo que encaja perfecto aquí. Eso sí, después de esa experiencia, ya no uso lentes en público. Historia 3. Tenía una membresía en Gold's Gym que necesitaba cancelar porque me iba a mudar. Por cierto, ellos absurdamente exigen prueba de que te vas a mudar para poder cancelar. Cancelé a finales de mayo. Según el contrato, tienes que pagar el mes siguiente después de cancelar, una locura, pero bueno, no quería pelear, así que pagué mayo y junio. Entonces llega julio y ¡zas!, me cobran de nuevo. Llamo al gimnasio y el tipo que me atiende intenta discutir conmigo diciendo que el cobro está bien porque te cobran el mes después de cancelar. Le traté de explicar que junio viene antes que julio, y que en junio ya me habían cobrado ese castigo por dejar el gimnasio. El tipo se empezó a poner fastidioso, así que al final pedí hablar con la gerente. Me respondió: está bien, pero ella te va a decir lo mismo que yo. Cuando hablé con ella, le expliqué que no me tendrían que haber cobrado julio. Ella estuvo de acuerdo y en menos de 30 segundos canceló el cargo. Vaya, que se aguante el recepcionista ese que no sabía ni qué decir. Historia 4. Estaba yo en un Panera Bread cuando vi que una señora que estaba delante mío pedía ayuda para encontrar otro restaurante donde se iba a encontrar con una amiga. Se notaba que era mayor y que estaba un poco confundida. El empleado pasó al menos 10 minutos con ella, ayudándola a buscar el restaurante en su teléfono, llamando al lugar para confirmar la dirección y repasando con ella varias veces cómo llegar, porque ella estaba un tanto nerviosa y eso hacía todo más complicado para que entendiera bien. Durante todo ese tiempo, él fue muy paciente y amable. Al final, ella se fue sin comprar nada.
Después de eso, hablé con la gerente para contarle lo increíble que me pareció su actitud y lo mucho que me impresionó su ayuda. La verdad, la gente suele quejarse solo de lo que sale mal, y yo sentí que era importante que supieran todo lo que él hizo bien. Historia 5. Estaba comiendo en un restaurante que estaba a reventar. Mi mesero me contó que tenían 2 empleados que no pudieron presentarse y se disculpaba porque la comida estaba tardando mucho. Al final, me trajeron la comida después de 45 minutos y ni siquiera me ofrecieron un refill de bebida hasta que volvió casi 15 minutos después. El tipo era increíblemente amable y mantenía la calma, incluso cuando otros clientes se quejaban por lo lento del servicio. Lo vi explicarles la situación y, aunque no parecía importarles mucho, él seguía atento y cortés con todos. Se veía cansadísimo, pero no dejaba de ser amable. Fue entonces que me di cuenta de que no había visto a ningún otro mesero, él era el único trabajando. Le dije que quería hablar con el gerente y noté que se puso un poco nervioso. Le dije, tranquilo, no es nada malo. Cuando llegó el gerente, le conté lo increíble que había sido este chico, lo amable que había sido con todos y el esfuerzo que estaba haciendo. Hasta le recomendé que le dieran un aumento porque no deberían perder a alguien tan dedicado a largo plazo. El mesero se veía muy agradecido y yo le dije personalmente que tenía una gran ética de trabajo y que nunca se olvidara por qué se esfuerza tanto, que de verdad debería sentirse orgulloso de lo que hace. Historia 6. Justo la semana pasada, de hecho, mi hijo ganó el concurso de geografía de su escuela y para celebrarlo lo invitamos a cenar. Él escogió primero sushi. Al final de la comida me aseguré de saber bien el nombre de nuestra mesera para poder mencionar a quién me referiría si tenía que hablar con el gerente. Decidí esperar hasta llegar a casa para llamar. Ya eran como las 7:30 de la noche y sabía que llamar durante la hora pico de la cena no era lo ideal, pero igual marqué. Estaba un poco agotado, sin aliento y nervioso. Un joven atendió y cuando le pedí hablar con el gerente, hubo una pequeña pausa y con su mejor tono de servicio al cliente me pidió que esperara un momento, que ella estaría conmigo enseguida. Cuando contestó la gerente, me disculpé por llamar en plena hora de la cena y le dije que sería rápido. Le di el nombre de nuestra mesera y le comenté cómo la cocina manejó una alergia alimentaria muy seria. Verán, mi hijo ama el salmón, pero yo soy alérgico totalmente a ese pescado. Empecé contando cómo la mesera se tomó el tiempo para explicarme paso a paso todo lo que los chefs de sushi hicieron para preparar su estación y herramientas, con el fin de preparar mi rollo de manera segura y cuidar mi salud. Le agradecí por el excelente trabajo que hicieron y valoré mucho la atención y el cuidado con ese asunto. Luego le comenté al gerente lo increíble que fue nuestra mesera y que toda la comida fue una experiencia genial gracias a ella. Déjenme decirles, esta amable señora me agradeció por la llamada y terminó manteniéndome al teléfono mucho más tiempo del que pensaba. Después de mi breve agradecimiento, yo le agradecí que me dijera que lo valoraba y le expliqué que estaba sin aliento porque estaba nervioso de llamar. Ella me dijo que no me pusiera nervioso, que le alegraba que llamara. Nos despedimos, y aunque estaba teniendo un ataque de ansiedad brutal, hablando con el gerente, la verdad me alegro mucho de haberlo hecho. Edición. De verdad, gracias por todas las palabras amables, solo quería mostrarles cuánto les agradecíamos. Creo que Ivo Sushi tiene sucursales en todo el país, pero este en particular está en Alabama. Edición. Wow, ¿esto explotó? Nunca había tenido un comentario con tantos votos positivos. Muy genial, gracias a todos. Historia 7. Una tarde estaba en una pequeña cadena de tiendas de conveniencia, bajando por el último pasillo en busca de una barra de jabón. Mientras caminaba, vi a al menos 4 empleadas que estaban reunidas chismeando sobre otra compañera que había faltado el jueves de nuevo, y cómo esta vez la iban a despedir, y toda esa historia. La verdad me importaba poco, así que me dirigí a las cajas para pagar. Solo una chica joven estaba atendiendo, no era mayor problema. Excepto que había 5 personas formadas esperando pacientemente. La persona que estaba pagando tenía todo un carrito lleno y tardaba un buen rato. Yo, que llevo más de 12 años trabajando en atención al cliente, tengo mucha paciencia porque me he topado con todo tipo de idiotices de clientes exigentes, pero ya era tarde, la verdad. La chica de la caja, muy amable, le pidió a una de las 4 mujeres que estaban platicando si por favor alguien podría ir a ayudarla con la fila. Excelente decisión. Pedir ayuda cuando se necesita es lo correcto. Una de las mujeres se levantó, empezó a caminar hacia la caja, pero se dio la vuelta como si se hubiera olvidado de algo y volvió a la charla. Ahí es cuando me empezó a molestar. No por la chica de la caja, ella estaba haciendo lo mejor que podía, sino por esas mujeres flojas y groseras con las que tenía que trabajar. Así que me acerqué y con respeto dije:
Su compañera pidió ayuda y aquí hay varios clientes esperando. ¿Podría alguien venir a echarle una mano, por favor? Finalmente, una de ellas lo hizo con desgano. Justo cuando llegaba mi turno, decidí pedir al encargado. La chica que vino me dijo algo tímidamente, que ella era la única encargada esa noche porque no había ningún gerente. Entonces le expliqué cómo había manejado mal la situación, dejando a su compañera sola con una fila larga, solo para que ella y sus amigas pudieran seguir platicando de ese otro empleado que no les caía bien. Le hice ver lo poco profesional que había sido y que con esa actitud floja y de niña consentida nunca iba a avanzar. Ella se disculpó mucho y empezó con excusas, pero lo que realmente capté fue la enorme satisfacción en el rostro de la chica que seguía atendiendo. Fue ahí cuando me di cuenta de que probablemente no era la primera vez que la trataban así. Historia 8. No pedí hablar con el gerente, pero estaba de turno el gerente. Trabajo en O'Reilly Auto Parts. Un día llegó una clienta con discapacidad que necesitaba cambiar la batería de su camioneta. Ya había hablado con ella por teléfono, pero yo estaba ocupado con otro cliente. Así que uno de mis compañeros le consiguió la batería y una silla para que pudiera sentarse mientras la atendíamos. Él intentó sacar la batería vieja, pero estaba tan corroída que no pudo desprender el terminal. Antes de que pudiera salir a ayudar, otro empleado que ese día estaba libre entró a la tienda para comprar productos para limpiar su camioneta. Al ver a nuestro compañero batallando con la batería, decidió ayudar, y no solo eso. Compró con su propio dinero un limpiador para baterías, salió, roció bien el terminal. Esperó el tiempo necesario para que hiciera efecto, logró quitar el terminal y colaboró en la instalación de la batería nueva. La señora quedó increíblemente agradecida y quiso darles una propina. Pero por política de la empresa ninguno aceptó. Ella pidió hablar conmigo porque estaba muy contenta, pero también un poco frustrada de que no quisieran aceptar el dinero. Le pasé sus palabras al gerente de la tienda. Y unos días después la señora, sin que nadie se lo pidiera, llamó para hablar con el gerente porque quería que reconocieran la actitud de nuestros empleados. Ahora ella se niega a comprar en otras tiendas de autopartes, porque en todas las demás la han tratado como si su discapacidad fuera una molestia. Hasta intentaron impedirle el acceso con su perro de servicio en algunas ocasiones. Esta experiencia me confirmó lo importante que es la empatía y el apoyo sincero, más allá de cualquier regla o protocolo. Historia 9. Fui a Argos a comprarle un teléfono a mi papá para Navidad y resultó estar defectuoso desde el primer momento. No cargaba las aplicaciones y cuando intentabas desplazarte por la pantalla, se congelaba hasta por un minuto. Mi papá lo regresó y la mujer que atendía en la caja encendió el teléfono y dijo que funcionaba perfectamente, negándose a darle un reembolso. Además, se puso a tratar a mi papá como si fuera un niño. Hasta mi mamá me comentó que ella misma se sintió menospreciada cuando intentó explicar el problema. Entonces tomé el teléfono yo mismo y, para mi sorpresa, la misma mujer estaba en el mostrador de devoluciones. Le dije que la forma en que habló con mi papá era completamente inaceptable, y subí un poco la voz para que los demás clientes escucharan porque, ya sabes, la mejor manera de que un gerente aparezca es armando un escándalo. El gerente salió, encendió el teléfono y realmente intentó usarlo. En pocos minutos me dijo que el teléfono sí estaba defectuoso, y me fui con el reembolso y una disculpa. Historia 10. Unos amigos y yo estábamos cenando en un Texas Roadhouse cuando una familia sentada justo detrás de nosotros no paraba de hacer ruido. Eran realmente molestos durante toda la comida. Curiosamente, el mesero que los atendía a ellos también nos atendía a nosotros. Nos dimos cuenta de la situación y admiramos la forma tan profesional con la que el mesero manejaba todo ese alboroto sin perder la compostura. Terminamos de comer y le pedimos al gerente que se acercara. Le contamos todo lo bien que había hecho su trabajo, especialmente enfrentando a esos clientes groseros y pesados. La gerente realmente valoró nuestras palabras, se notaba en su actitud, porque cuando vino creímos que venía a atender quejas, pero resultó ser todo lo contrario. Historia 11. Estaba caminando por un centro comercial mientras mi esposa tenía una cita, y entré a una tienda de electrónica por simple curiosidad. Observaba con calma cuando un hombre irrumpió preguntando por una batería. El problema fue que no tenían esa batería en particular y, de hecho, ni siquiera existía. Él buscaba una batería tipo AA, pero que fuera de 12 voltios. La empleada trató de ayudarlo, buscó en otras tiendas, fue muy cortés, incluso revisó en línea, pero obviamente no encontró nada, entonces él habló con el gerente. De repente, la conversación cambió por completo, pasó de un tono profesional a un ataque frontal.
donde le reclamaba a la gerente que la joven había sido descortés, que la había ofendido, y que pensaba reportar a la corporación porque jamás lo habían tratado tan mal. Estoy casi seguro de que se me cayó la mandíbula porque presencié toda la escena, y la chica estaba al borde de las lágrimas. Me senté a observar cómo el hombre sonreía con una satisfacción cínica mientras se retiraba, y el gerente dijo, bueno, tendremos que conversar sobre esto después, y volvió a revisar el inventario. En ese momento decidí que ya no podía quedarme callado y me acerqué al mostrador. La empleada hacía lo posible por mantener la compostura, así que pedí hablar con el gerente. Ella fue a buscarlo y, cuando llegó, le expresé mi molestia por el comportamiento del tipo que acababa de irse, desmintiendo cada una de sus acusaciones. No entiendo qué lleva a ciertas personas a comportarse así. Su empleada fue completamente profesional. El cliente estaba solicitando algo que ni siquiera existe. Y aún así, ella hizo todo lo posible por ayudarlo. No solo buscó en otras tiendas, sino también en internet para tratar de encontrar eso que él quería. En ningún momento se comportó como él afirma, y yo fui testigo directo de todo. Si revisan las grabaciones de seguridad, seguro que confirma mis palabras. Personalmente, me parece injusto ver cómo alguien pone en riesgo el empleo y la estabilidad de otra persona solo para satisfacer su resentimiento, así que quise que lo supieran. En ese instante la joven rompió en llanto, pero con una sonrisa de alivio. El gerente también sonrió y me agradeció por haber intervenido. La verdad es que trabajar en ventas es un reto constante. No debería empeorar solo porque a algún cliente convencido de su derecho le dé por ser un malcriado. Historia 12. En realidad, solo me ha pasado una vez y no fue para quejarme, sino para felicitar a un empleado. Entré a una cafetería local y me llevé una grata sorpresa cuando descubrí que la barista sabía lenguaje de señas. Hasta ese momento, nunca había entrado a un lugar para pedir comida o bebida sin tener que escribir lo que quería. Así que para mí, eso fue lo más increíble que me había pasado. Desde entonces ha ocurrido un par de veces más, pero esa primera vez fue muy especial. Me volví cliente frecuente de ese lugar y un día me encontré con el gerente. Aproveché para felicitar a la barista porque realmente significaba mucho para mí esa conexión. Ya pasaron 5 años y sigo yendo a esa cafetería al menos una vez por semana. La barista estaba solo por la universidad. Pero antes de graduarse enseñó a algunos compañeros de trabajo algunas señas básicas. Así que la mayoría de las veces sigo pidiendo mi orden en lenguaje de señas. Y ellos me responden con cosas simples como buenos días, gracias y que tengas un buen día, también con señas. Historia 13. Todavía me siento algo mal por esto, pero fue lo que pasó y encaja aquí. Hace algunos años, cuando salió la Mini NES, estaba súper emocionado por conseguir una justo el día del lanzamiento. Pero en todas las tiendas que fui no aceptaban reservas, y yo sabía que no tenía la habilidad suficiente para comprar una en línea antes de que se agotaran. Además, mi hijo la quería muchísimo y ya se acercaba Navidad. Decidí faltar al trabajo y acampar toda la noche afuera de Target. Me tocó quedar tercero en la fila. Alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Salió un empleado y nos dijo que solo habían recibido 2 consolas. Obviamente, fueron para los 2 primeros y todos los demás, incluyendo yo, estábamos frustrados y molestos por haber esperado tanto para nada. Muchos se fueron, otros prefirieron intentar en la tienda GameStop cercana. Al ver la fila en GameStop, supe que no iba a lograr nada, había casi 50 personas formadas. Me fui caminando a casa, preguntándome cómo podía conseguir esa consola. Pero justo en el camino pasé por otro GameStop, más cerca de casa, y afuera solo había una persona esperando. Hice un giro en U sin peligro, obvio, y me puse detrás de él, feliz por esta segunda oportunidad. Aún estaba oscuro y la tienda no abría hasta las 10 de la mañana. Yo llevaba casi 23 horas despierto, pero me dije, estoy bien, puedo aguantar. Cerca de las 9, apareció un empleado y empezó a preparar la tienda para abrir. Para ese momento ya había una fila de unas 100 personas afuera. Él nos informó que solo tenían 12 consolas. Y que todas ya estaban apartadas con anticipación por personas que habían pasado en las semanas anteriores. No podía creerlo. Yo había ido antes a esa tienda y me habían dicho que no aceptaban reservas para esa consola. Tanto yo como el tipo que estaba delante de mí empezamos a discutir el mismo punto. Él había vivido la misma situación. Aún faltaba una hora para abrir, así que los primeros 12 de la fila, los demás se fueron cuando supieron que solo había 12 consolas. Empezaron a llamar a la oficina corporativa de GameStop para quejarse. A las 9:50 de la mañana, la misma empleada regresó y nos dijo que recién había hablado con la oficina central, y que nos aseguraríamos las Mini NES porque éramos los primeros en la fila. Cuando fui a pagar, le pedí muchas disculpas.
Se notaba que lo de las reservas había sido una mala decisión del gerente o alguien más arriba, y ella no tenía control sobre eso. Pero al final conseguí la mini NES. Y ahora mi hijo y yo tenemos nuestras noches de juegos padre-hijo con esa consola. En resumen, esperé toda la noche por una mini NES que no se podía reservar. Me dijeron que todas estaban vendidas por reservas que no existían, hice un escándalo y al final conseguí la consola. Historia 14. Siempre trato de ser muy comprensivo porque sé que todos cometemos errores, que todos tenemos días malos y demás. Es mucho más fácil y gratificante ser amable con alguien que trabaja en atención al cliente, que andar siendo grosero. Dicho esto, tengo serios problemas con mi farmacia, el maldito CVS que está dentro de Target. Me conocen por nombre, y eso es relevante porque mi Target es el segundo más concurrido del país, está realmente a reventar, y la farmacia igual. Por lo general, soy tranquilo pero firme cuando cometen errores. Pero esta vez perdí la paciencia y exigí hablar con el gerente, en este caso, el farmacéutico, cuando una de las técnicas me gritó desde atrás del mostrador, señalando con los brazos y los dedos de forma exagerada, que me saliera de la fila, que me sentara en la banca y esperara mi turno. Yo ya había esperado mi turno. Dejé mi receta y estuve esperando 20 minutos para que me atendieran. Hablé directamente con la farmacéutica, y ella me aseguró que estaría lista en 20 minutos sin dudas. Ya habían arruinado el intento original de surtirla. Regresé 40 minutos después, esperé 20 minutos más haciendo fila para pagar, y la receta no estaba lista. Le pedí a la encargada del mostrador que me explicara qué había pasado. Y me miró con los ojos bien abiertos sin decir ni una palabra. Le pedí hablar con la farmacéutica. Me negó la petición, y además hizo señas para que pasara la persona que estaba detrás de mí. Tenía que llevar a mi papá al aeropuerto. Ya estaba a punto de salir de la ciudad ese fin de semana. Necesitaba mis medicamentos y tenía que salir de Target lo más rápido posible. Con voz firme pero tranquila, le dije que me quedaría en el mostrador hasta que me dieran una explicación. Entonces apareció esa técnica gritona que me empezó a gritar y a vociferar sobre mi información médica privada. La miré y, de nuevo, con calma y firmeza le dije, por favor, no me hables así. Luego me volví hacia la encargada del mostrador y le dije, quiero hablar con el gerente, ya. La farmacéutica llegó corriendo, disculpándose como loca. Nunca volví a ver a esa técnica gritona que me habló de esa manera. Historia 15. Fui a un Starbucks y la chica que me atendió acababa de empezar a trabajar ahí. Así que estaba siendo entrenada por uno de los empleados más groseros y desagradables que he visto en mi vida. Ella era mayor y él parecía tener la edad de alguien universitario o algo así. Cada vez que tenía que corregirla, soltaba un suspiro, ponía los ojos en blanco y murmuraba cosas molestas. En un momento hasta llegó a apartarle la mano de la caja registradora con enojo varias veces. Al final, la pobre casi estaba a punto de llorar. Entonces le dije que lo estaba haciendo muy bien, pero que quería hablar con la gerente que estuviera en ese momento, lo cual seguramente la asustó un poco. Cuando hablé con la gerente, le conté exactamente lo que había visto y ella se puso visiblemente molesta. Le pidió al chico que la esperara en la parte trasera. Fue muy incómodo para todos, pero no podía quedarme callado viendo cómo ese joven humillaba a una mujer mayor por los más mínimos errores y verla hacerse pequeña, casi desaparecer. No se debería permitir que alguien se sienta así nunca. La gerente salió y me dijo que había mandado a ese muchacho a su casa y ahí terminó todo. Historia 16. Éramos 3 personas con reservación en un restaurante del área metropolitana de Phoenix. Nos sentaron en la terraza y justo empezó a llover. El mesero, para que no nos mojáramos, nos cambió a una mesa vacía bajo un toldo. Pero entonces el gerente lo reprendió en voz alta, justo a nuestro lado, diciéndole que no podía movernos porque había personas con reservación que aún no llegaban y que se quedarían sin lugar seco. Fue bastante grosero con él. A pesar de eso, el mesero nos atendió de maravilla toda la cena. Cuando terminamos de comer, le dimos una excelente propina. Después fui a buscar al gerente y él salió al centro del restaurante para hablar conmigo. Le expliqué en voz alta que el mesero y todo el personal fueron increíbles, pero que él, como gerente, había sido muy maleducado. Le pregunté qué esperaba que hiciera el mesero, ¿acaso dejarnos empaparnos? Mientras hablábamos, varios otros meseros y empleados pasaban detrás del gerente, me miraban y me sonreían en señal de apoyo. Fue un momento bastante incómodo para el gerente y de respaldo para el mesero. Historia 17. En la universidad, una noche estaba bastante ebriedad encima, y justo acabábamos de pasar por el drive-thru de nuestro McDonald's local. Ya era tarde, y la verdad esperaba esos hamburguesas siempre desentendidas, pero, para mi sorpresa,
El tipo que estaba preparando las hamburguesas había dorado los panes de mi McDouble. El equilibrio del queso era impecable, y todas las salsas venían en remolinos perfectamente trazados. En el camino a casa yo no estaba manejando. Decidí llamar y pedir hablar con el encargado de la noche, completamente bebido. Le dije que acababa de probar la mejor hamburguesa de McDonald's en toda mi vida, y que quien la había preparado merecía un reconocimiento. Nunca más supe qué pasó con eso, pero ojalá ese tipo al menos haya recibido un gesto de gratitud. Sin duda, fue la experiencia más feliz que he tenido con comida rápida en toda mi vida. Historia 18. Estaba en la fila del supermercado, justo detrás de una pareja de ancianos. La mujer que estaba en la caja olía a puro moho y cigarrillo. Y se veía como si la mantuvieran ahí a la fuerza, de lo miserable que parecía. La pareja de adultos mayores estaba acomodando sus compras frente a la caja con mucha calma. Y ella les pidió que se apuraran. Pero ellos, con mucha amabilidad, intentaron hacer un chiste para aliviar la tensión. Ella simplemente puso los ojos en blanco. No pude quedarme callado y le dije que eso no estaba bien, que no había necesidad. Entonces ella me respondió con un «¿Y a mí qué me importa?». Decidí salirme de la fila y fui a buscar a un encargado. Miró a la cajera, luego me vio a mí y enseguida se le dibujó una sonrisa enorme. Le aviso al gerente en un segundo. Llegó el gerente y antes de que pudiera terminar de explicar qué problema tenía con una empleada, él me interrumpió y dijo, «Cualquiera que fuera su nombre, ¿verdad?». Le confirmé que sí, me agradeció por avisarle y se fue directo a la caja, murmurando algo sobre que esta es la última vez. Mientras tanto, la cajera que llamó al gerente estaba en su celular, feliz, enviando mensajes como si nada. No sé qué pasó después, pero desde entonces no he vuelto a ver a la señora Cigarro. Me imagino que sus compañeros estaban esperando que esto ocurriera, viendo lo emocionada que estaba una de ellas con toda la situación. Historia 19. Le pedí hablar con un gerente cuando una empleada de Home Depot no permitió que nuestro contratista recogiera unos artículos para el hogar que habíamos comprado y que estaban a su nombre justamente por esa razón. Ella insistía en que mostrara su tarjeta de residencia o alguna prueba de ciudadanía antes de entregárselos. La verdad, esa señora me molestó mucho, ojalá la hayan despedido. Tuve que salir del trabajo, manejar hasta Home Depot y comprobar que él era mi contratista mostrando mi identificación, a pesar de que ellos ya tenían la suya. Además, yo había ido la noche anterior, dejado instrucciones por escrito que ellos tenían registradas, e incluso les había facilitado copias de nuestras identificaciones. Él estaba muy incómodo, no dejaba de disculparse conmigo porque el personal de la tienda no cumplía con lo que les correspondía. Cuando el gerente se enteró de lo ocurrido, le dijo a la empleada, «Nombre de la empleada, tienes que detener esto inmediatamente». También llamé a la oficina central para hacer la denuncia. Al final, nos ofrecieron un buen descuento, lo cual agradecimos, y mi contratista recibió una disculpa de ella, además de otra disculpa acompañada de un apretón de manos por parte del gerente. Y para que quede claro, sí, él está legalmente aquí y habla inglés perfectamente. No existe ninguna norma que exija mostrar ese tipo de documentos para recoger compras en Home Depot o en cualquier tienda de artículos para el hogar. Ella simplemente actuó movida por un intolerante sesgo racial. Historia 20. Mi novio y yo somos clientes habituales, aunque no tanto como para que todo el mundo nos reconozca apenas entramos. Más o menos cada 2 meses vamos a un restaurante de una pequeña cadena de comida un poco más elegante en el Medio Oeste. Siempre nos ha gustado mucho tanto la comida como el servicio. Una noche, por un error en la cocina, nuestra comida tardó bastante en llegar. Pero no fue problema, estábamos tomando vino, picando pan y sin prisa alguna. En eso, el gerente sale acompañado del mesero cuando trae nuestra comida, se disculpa por el retraso. Nos ofrece cortesía la botella de vino y nos da su tarjeta con su correo corporativo, además de una dirección para enviar comentarios o quejas. Aunque la demora no nos molestó, la pasamos súper bien y nuestro mesero fue genial. Al día siguiente, mi novio manda un correo al gerente, copiando la dirección corporativa de comentarios, mencionando al mesero y lo increíble que fue su atención. Un mes después, volvemos al restaurante. Casualidad, nos toca justo la sección del mismo mesero. Después de platicar unos minutos, recuerda quiénes somos y se empieza a reír. Nos agradece por haber escrito a la corporación a su favor y revela que los mensajes directos al jefe le traen todo tipo de ventajas. Vino gratis, postres y lo que más le emociona, poder elegir cualquier platillo durante 3 turnos consecutivos. Sin importar su costo, normalmente solo puede pedir un platillo por turno, y hasta cierto valor. Para dar contexto, el lugar no es ultra fancy.
Sándwiches de pollo o carne cuestan alrededor de $12 y el menú más caro ronda los 30 con un surf and turf. Desde entonces, cada que vamos, buscamos al gerente para dejarle un cumplido sobre la excelente atención de nuestro mesero favorito. Y si alguien realmente se destaca, nos tomamos el tiempo de mandar otro correo. En resumen, descubrimos que en nuestro restaurante favorito hay recompensas para el personal que hace bien su trabajo. Así que siempre tratamos de hablar con el gerente para destacar el buen servicio y así ayudar a que reciban bonificaciones como vino gratis. Historia 21. Mi esposa me dejó hace poco más de un año. Yo me quedé con la casa y prácticamente me hice cargo de todas las deudas para que ella pudiera irse sin mayores problemas. Tenemos 2 hijos y no quería que ellos sufrieran por un divorcio complicado. La primera Navidad después de la separación fue realmente ajustada en cuanto a dinero. Mi hijo quería un juego de Nintendo Switch llamado ARMS, pero estaba fuera del presupuesto. Así que fui a una tienda de videojuegos buscando alguna alternativa. De todas formas, la mayoría de los lugares ya se habían quedado sin ese juego. Le conté la situación a un empleado de la tienda y me pidió que esperara un par de minutos. Mientras tanto, el chico encontró una copia usada de ARMS en otra sucursal, a solo unas calles de ahí. Cuando llegué a esa tienda, el empleado había retirado todas las etiquetas de usados, incluso lo envolvió con plástico para que pareciera nuevo y encima me aplicó un descuento extra. No solo hablé con el gerente de esa tienda, sino que también contacté con el gerente regional para agradecerles. Al final, logré que la Navidad de mis hijos fuera especial. Historia 22. Mi hermano compró un celular nuevo que a los 3 meses dejó de funcionar. Cuando lo llevó a la tienda, le dijeron que no podían hacer nada porque supuestamente el daño no estaba cubierto por la garantía, ya que decían que se había dañado por agua. Ahora, no sé si esto pasa igual en otros países, pero aquí en Bélgica hay una ley que protege al consumidor. Si un aparato electrónico falla dentro de los primeros 6 meses, es la tienda la que tiene que probar que el daño fue por mal uso del comprador, y no por culpa del producto o almacenamiento deficiente. Así que regresé con mi hermano a la tienda. Le pregunté al vendedor si podía demostrar que el daño por agua había sido culpa de mi hermano. Y como no podía probar nada, le pedí que nos dieran un teléfono nuevo. El vendedor se negó diciendo que nunca había oído hablar de esa ley. Entonces pedimos hablar con el gerente. Saqué la regulación en mi celular, se la mostré y le dije que o le daban un teléfono nuevo a mi hermano, o iba a reportar el caso con la Oficina de Economía, que es quien regula estas cuestiones, y también lo contaría al periódico local. Al final, mi hermano salió de la tienda con un teléfono nuevo. Historia 23. Pedí una alfombra en Lowes y todo se volvió un verdadero caos. Primero, la fecha prevista para la instalación se retrasó un mes porque la mercancía quedó retenida en aduana. Después, cuando los instaladores finalmente la recibieron, señalaron que la alfombra era de tan mala calidad que ni siquiera valía la pena instalarla, porque carecía del adhesivo necesario en la parte trasera. Tuvieron que solicitar una nueva alfombra, pero el fabricante, sin más, envió exactamente el mismo material defectuoso. Los instaladores ni siquiera la llevaron hasta nuestra casa al verla. Supieron al instante que era pura basura. En ese momento ya llevábamos más de 2 meses con el piso desnudo en el segundo nivel y la escalera. Se suponía que la alfombra llegaría a mediados de noviembre. Al final terminamos pasando la Navidad con el suelo sin terminar. Fue entonces cuando pedí hablar con un gerente. Le dije que mejor se quedaran con la alfombra, pero que nos devolvieran el dinero. Él coincidió en que toda la situación era absurda y se comprometió a resolverlo. Me aseguró que nos devolvería todo el dinero y que, cuando finalmente llegara la alfombra, nos la entregarían sin costo. Le pedí tiempo para pensarlo y, tras hablarlo con mi esposa, llamé de nuevo para confirmar y dejar todo claro. Reembolso total y alfombra incluida. Sí, no me equivocaba ni nada por el estilo. Pasaron 3 semanas, por fin instalaron la alfombra, y llamé para preguntar por el reembolso. El gerente negó habernos prometido nada. Entonces llamé a su superior, a la oficina central de Lowes en Canadá y hasta a la oficina principal en Atlanta. Les dije que podían venir a recoger su alfombra de mala calidad si querían, pero que el dinero nos lo devolverían sí o sí. Fui varias veces a la tienda donde trabajaba ese gerente, pero, ¿qué cree? Siempre que iba, él, justo no estaba. Al final terminé desgastándolos y terminaron dándonos el reembolso. Y les aseguro que no volví a poner un pie en Lowes en muchos años. Historia 24. Una vez, la agencia de viajes con la que solía reservar mis vuelos para viajes de trabajo cometió un desastre tremendo con toda su base de datos. Cancelaron mi vuelo de regreso desde Suiza a Estados Unidos y me dejaron atrapado en el aeropuerto, sin forma de volver a casa.
Aunque tenía todos los comprobantes en mano, boletos, el itinerario impreso y hasta un agente de la misma agencia diciendo por teléfono al personal de la aerolínea que había sido un error suyo, personal de vuelo se negó a permitirme subir al avión. La razón, que no aparecía en su sistema. Así que pareciera que yo prefería quedarme viviendo en Suiza y no regresar a mi país. Tuve que alzar la voz para que finalmente viniera un gerente de la aerolínea. Ahí sí, mostrándoles toda la evidencia, lograron admitir a regañadientes que tal vez yo no había cancelado mi vuelo después de todo. Al final logré regresar en otro vuelo, al que generosamente, palabras textuales del gerente, me encontraron un asiento. Además, el avión estaba medio vacío, pero colmo. Pero lo peor fue cuando, justo al abordar, el gerente le susurró algo a la jefa de cabina. Adivina quién fue ignorado por completo durante todo el vuelo y ni siquiera le dieron comida o bebida. Cuando llegué encontré que a 2 compañeros más les había pasado algo parecido. En un caso, mi jefe tuvo que pagar con su tarjeta de crédito una habitación de hotel para una compañera, porque la agencia no dio solución. Finalmente, fue mi jefe quien logró resolver todo, no la agencia. Eso sí, la agencia quedó molesta porque ya no la usamos más y no dejaba de enviarle a mi jefe cartas molestas prometiendo que habían arreglado el problema y preguntándose por qué diablos no les dábamos otra oportunidad. Historia 25. Estaba en una ferretería. Hace 1 o 2 semanas había comprado un recortador de línea, pero de repente dejó de funcionar. Como la batería estaba en perfectas condiciones y no habíamos hecho nada que invalidara la garantía, decidimos cambiarlo por uno que sí funcionara. Los empleados revisaron el aparato y enseguida empezaron a insinuar que queríamos aprovechar la situación para conseguir uno gratis, diciendo que simplemente no habíamos cargado la batería. Como llevábamos la batería con nosotros, les dijimos que la probaran. Lo hicieron, confirmaron que la batería estaba bien, pero el recortador seguía sin funcionar. A pesar de eso, seguían negándose a hacer el cambio y encima nos llamaban codiciosos. Así que pedimos hablar con un encargado. Con educación pero firmes, dejando claro que no íbamos a aceptar que nos faltaran el respeto. El gerente llegó, revisó el equipo y estuvo de acuerdo con nosotros de inmediato. Organizó que trajeran uno nuevo porque aún estaba dentro del período de garantía. Para la siguiente vez que volvimos al lugar, los empleados que nos habían tratado mal ya no estaban ahí. Historia 26. Estaba en un restaurante con mi hija de 7 años y la comida tardó una eternidad en llegar. Para colmo, la mesera se equivocó pero muy mal con el pedido de la niña, y tardaron más de media hora extra en traer el reemplazo. Todo esto a media tarde y casi sin clientes en el lugar. Cuando le preguntamos si nos podían rellenar las bebidas y si ya venían los nuggets de pollo con papas de mi hija, la mesera explotó contra mí, diciéndome que debería sentirme afortunado de no estar en la situación de Terry Schiavo, y se fue molesta. Tuve que llamar a otro mesero para pedir que hablara con el gerente. Le dije que si su empleada se ponía así por el caso de Schiavo, tal vez no debería estar atendiendo mesas. Historia 27. Cuando era adolescente, estaba comiendo en un lugar de sándwiches y pedí uno sin cebolla porque soy alérgico de manera terrible. Me doy un par de mordidas y, de repente, muerdo un pedazo de cebolla. Lo escupo, corro al baño a enjuagarme la boca y luego regreso al mostrador con el sándwich para pedir que me lo hagan de nuevo, pero sin cebolla, porque eso podría matarme. La persona que atiende de inmediato llama al encargado, quien me dice que en mi sándwich no hay cebolla. Lo miro sin poder creer lo que oigo. Entonces meto los dedos en el sándwich, saco la rebanada de cebolla y la dejo sobre el mostrador frente a él, sin decir palabra. Él me responde, está bien, te haré otro, aunque las alergias realmente no existen, ¿no? Así que esta vez me quedé bien atento, vigilando cada paso mientras preparaban el nuevo sándwich. Historia 28. En la fila frente a mí en Target, un hombre alzaba la voz con desesperación y descargaba su ira sobre la frágil cajera, todo porque le habían cobrado unos pocos centavos por una bolsa de plástico. Ella, visiblemente afectada, terminó entre lágrimas y antes de marcharse, aquella última amenaza quedó tatuada en mi mente: haré que te despidan. Mientras la cajera me atendía, le pedí que llamara a su gerente y aproveché para compartirle lo que acababa de presenciar. Además, le cuestioné por qué, si el encargado estaba tan cerca, no había intervenido para frenar aquel trato injusto hacia su colaboradora. Finalmente, solicité los datos del gerente regional para expresar que la cajera había sido admirable, que no tenía ninguna culpa, y para presentar una queja sobre la actitud pasiva del gerente, que no se movió para protegerla. Historia 29. Mi historia favorita es cuando fui a la tienda de licores cercana a mi nuevo trabajo. Había encontrado un whisky con sabor a café que se veía interesante para probar.
pero no sabía cuál de las 4 marcas disponibles sería la mejor. Un empleado muy amable se acercó para ofrecerme ayuda, y cuando le pregunté cuál de los whiskies de café recomendaba, me mostró las 4 opciones. Me explicó el rango de precios de cada una y los perfiles de sabor que podía esperar, y finalmente me recomendó su favorito. Le agradecí mucho, y cuando llegué a la caja pregunté si había algún gerente disponible. Llamaron a la gerente y llegó una mujer acompañada por el chico que me había atendido. Resultó que él estaba en camino a convertirse en gerente y hacía de gerente interino cuando ella estaba en descanso o ausente. Él me preguntó si todo había ido bien, y todos nos reímos mucho con la situación, porque en realidad yo quería hablar con un gerente para decir lo increíble que fue el servicio que él me brindó. Ellos me agradecieron, yo les agradecí a ellos, y desde entonces recibí una atención excelente cada vez que fui a esa tienda. Historia 30. Tenía una tarjeta Visa a nombre de mi esposa como usuario autorizado. Cuando mi banco cambió la tarjeta a Mastercard, abrieron una nueva línea de crédito a nombre de los dos sin el permiso de mi esposa. Por alguna razón, después de 3 meses llamando, no podían resolverlo. Finalmente, logré comunicarme con un gerente, quien también parecía reacio a ayudar, y le dije: ustedes abrieron una línea de crédito a nombre de uno de nosotros sin autorización. Justo ahora Wells Fargo enfrenta una demanda colectiva importante por hacer algo parecido. ¿Se dan cuenta de la gravedad que implica hacer lo mismo a propósito? Al día siguiente lo arreglaron. Historia 31. Quería cancelar 2 líneas con T-Mobile que ya no usaba. Preferí ir a una tienda en persona para hacer el trámite, porque generalmente me gusta resolver este tipo de cosas cara a cara. Pero resulta que en la tienda no podían cancelar las líneas directamente, así que llamaron al servicio telefónico desde ahí. El representante por teléfono intentó 4 veces convencerme de que me quedara con una tablet gratis para cancelar solo una línea en lugar de las 2 que quería eliminar. Yo ya tenía 2 líneas. Mientras tanto, salí a almorzar. Unos 10 minutos después, mi teléfono principal dejó de funcionar por completo. No tenía señal, ni datos, y me salió un mensaje que decía: SIM no autorizada. Mi línea principal es especial porque tiene más de 12 años y es de cuando vivía a casi 725 kilómetros de aquí, así que tiene un código de área distinto al de todas mis otras líneas que reflejan mi ubicación actual, es decir, son claramente diferentes. Me di la vuelta y regresé directamente a la tienda, porque estaba seguro de que el representante telefónico había cerrado mi línea a propósito como una forma de castigo. Le pedí hablar con el gerente y me mantuve tranquilo con todo el personal porque sabía que ellos no tenían nada que ver. El gerente llamó a otra línea de soporte. Logró reactivar mi número y, para mi sorpresa, me regalaron un crédito de $20 por ese mes, como recompensa a que no les haya perdido la paciencia. Vaya locura de situación. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abramos un debate sano. ¿Quién crees que tuvo la razón en esta historia? Quiero leer tu veredicto y tus argumentos en los comentarios. Si te gustó el salseo, demuéstralo con un like y suscríbete para más. Prepárate para la próxima curiosidad. ¡Hasta luego!